Bien chicos, tengan nuevamente todo muy buenos días. Vamos hoy día a hablar en esta oportunidad sobre el virreinato del Perú. Ya es un tema de historia del Perú que vamos hoy día a desarrollar. Como siempre, para poder entender bastante el tema, vamos a hablar un poco del contexto histórico por el cual pues se va a dar o se va a implementar el virreinato del Perú. Es importante resaltar que las primeras instituciones que van a gobernar el Nuevo Mundo, los territorios que su tiempo fue del Tahuantinsuyo, eran pues las gobernaciones de Nueva Castilla, ¿no? Que estaba a cargo de Diego de Almagro y Nueva Toledo. Perdón, Nueva Castilla estaba dirigida o gobernada por Francisco Pizarro y la gobernación de Nueva Toledo estaba a cargo de Diego de Almagro. Fueron los primeros tipos de gobierno español establecidos en lo que fue el Tahuantinsuyo. Eh, pero hay un detalle muy importante, ¿no? Los conquistadores españoles habían adquirido un poder cada vez mayor y había el temor, ¿no? De que estos españoles al adquirir poder puedan separarse, ¿no? Puedan desligarse, ¿no? De la autoridad de la corona española. Entonces, ante esa situación y aprovechando pues la coyuntura de la cual se estaba dando, que era la guerra pues entre los conquistadores por el poder, entonces la corona española decide, en este caso, eh, implementar un sistema, ¿no? Un sistema o una institución que permita quitarle ese poder a los conquistadores españoles y a la vez poder tener una mejor administración de la extracción de los metales preciosos que se explotaban en nuestro territorio, ¿no? Obviamente para el beneficio total de la corona española. Entonces, ese básicamente es lo que vamos hoy día a desarrollar, ¿no? El virreinato pues se creó con ese propósito, ¿no? Ante esta situación que justamente se estaba dando luego de que los españoles, con el apoyo de las etnias locales, hayan derrotado a los incas. Muy bien. Entonces, vamos entonces rápidamente a definir qué es, ¿no? El virreinato del Perú. Bueno, es un sistema de gobierno colonial, eso es innegable, ¿de acuerdo? Cuyo objetivo, y eso es importante mencionar, cuyo objetivo, ¿no? Cuyo objetivo va a ser tomar el control directo de los recursos económicos. Entonces, ese ha sido, digamos, el propósito de su creación, ¿no? El virreinato del Perú, que es obviamente fundamental. ¿Sí? Muy bien. Entonces, es algo que quería justamente mencionar. Eh, Veamos un poco sobre los orígenes de su creación. Es importante aclarar de que el promotor, ¿no? De su creación es el rey Carlos I de España, o también llamado Carlos V, ¿no? Él pertenece pues a la casa de los Habsburgo, en el cual pues no solamente era rey de España, sino también era emperador del Sacro Imperio Germano Románico, ¿no? Para el Sacro Imperio Romano Germánico él era Carlos V y para España era Carlos I. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo así Carlos V o Carlos I decide implementar el virreinato del Perú? Eh, Él implementa, bueno, sabiendo en este caso que era necesario crear una institución para poder no solamente poner orden en sus colonias, porque los conquistadores estaban peleándose entre sí, sino que para mejorar la administración y explotar mejor los recursos, llámese en este caso los metales preciosos, Carlos I decide implementar lo que se conoce como las nuevas leyes de Indias, ¿ya?
que fueron obviamente, bueno, se dice que fueron inspiradas estas pues por el Fray Bartolomé de las Casas, pero lo importante acá que estas nuevas leyes de Indias, ¿ya? Eh, empezó pues se dio tres importantes disposiciones. Por ejemplo, dentro de estas nuevas leyes de Indias se prohíbe la esclavitud de los indígenas en América, ¿no? Y su protección por ser mano de obra de las colonias de ultramar, que es lo que el que tenía en mente Carlos V. Otra disposición dentro de las nuevas leyes de Indias era eliminar las encomiendas, que sin duda fue lo que los encomenderos o los conquistadores les dolió bastante, ¿no? ¿Qué eran las encomiendas? Obviamente eran tierras, obviamente, que poseían los conquistadores, ¿no? Entonces, esto obviamente va a provocar pues bueno, estas encomiendas que la cual pues los conquistadores tenían, habían provocado pues una reducción demográfica en la población indígena por la constante explotación que ellos realizaban. Entonces Carlos V decide pues eliminarlas, pero no lo hace básicamente, repito, para favorecer a los indígenas, sino lo hace obviamente para quitar el poder a los encomenderos, ¿no? A los españoles que habían adquirido cada vez más tierras. Y la última disposición era pues fundar una institución que administre estos recursos. Entonces se funda el Virreinato del Perú. Para esa consigna, Carlos I envía a un virrey, que era pues el representante, ¿no?, de Carlos V en sus colonias, y este virrey pues va a ser nada más y nada menos que Blasco Núñez de Vela, ¿no? La monarquía española buscaba tomar el control directo de sus colonias. Entonces, eso obviamente es lo que va a ocurrir, ¿de acuerdo? Entonces, es algo importantísimo que tomar siempre en cuenta. Ahora bien, ya que hemos aclarado un poco sobre la definición, quién fue el rey que lo creó y cuál es el objetivo o propósito de la creación del virreinato, eh, es importante destacar lo siguiente, ¿no? En síntesis, jóvenes, con la creación del virreinato del Perú, se integró pues al imperio español de los Habsburgo. Eso no olvidarse, por favor. Carlos I pertenecía a la dinastía de los Habsburgo, y al capitalismo mercantil, ¿no?, en condición de colonia. Entonces el Perú se incorpora, ¿no?, a este capitalismo en crecimiento, ¿no?, como colonia. Recordemos que en América España tuvo mayor colonias e incluso estableció dos importantes virreinatos. Una de ellas es el virreinato del Perú, que es lo que estamos estudiando actualmente, y la otra es el virreinato de Nueva España, en la cual pues hoy conocemos como México, ¿de acuerdo? Como México. Ahora, el virreinato del Perú se creó desde 1542 y se prorrogó hasta 1824. Estamos hablando de casi 300 años de dominación española, por el cual pasó en manos por dos dinastías, ¿no? La dinastía de los Habsburgo, que fue sin duda el gran apogeo del virreinato del Perú. Observen en su pantalla, por ejemplo, que durante la dinastía de los Habsburgos el virreinato del Perú era todo esto, ¿no? Desde Panamá hasta Cabo de Hornos. Y durante la dinastía de los Borbones es donde ya el virreinato del Perú empieza a perder fuerza, ¿no? Hay que recordar porque se dividió en tres virreinatos: virreinato del Perú, virreinato de Nueva Granada y el virreinato de el Río de la Plata, ¿de acuerdo? Profesor, ¿qué son las capitanías, no? Se creó una capitanía acá en Chile, se creó con una capitanía, claro, en Venezuela, ¿no?, la capitanía de Caracas y la capitanía de Santiago de Chile. Bueno, las capitanías son instituciones de menor jerarquía que un virreinato y mayormente estaban a cargo no de un virrey, sino de un jefe militar, porque la idea era de que estas capitanías eran gobernaciones militares para poder mantener, por así decirlo, mantener el orden, sobre todo porque estos lugares eran muy complicados de poder gobernar. Entonces las capitanías tenían esa función, ¿no? De ser, digamos, gobernaciones militares, fortines militares, que protegían los intereses de las autoridades españolas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces es importante tomar en cuenta estos
estos acontecimientos, porque no vaya a ser pues que en una pregunta examen nos puedan preguntar estos tipos de hechos, ¿verdad? Entonces es importante tomar en cuenta. Muy bien. ¿Qué otros aspectos importantes podemos mencionar sobre el virreinato? Perdón. Sí. Muy bien. Vamos a hablar sobre la organización económica, jóvenes. ¿De acuerdo? Sin duda, cuando nos referimos a la organización económica, hay tres puntos importantes que hay que tomar en cuenta. En primer lugar, hablemos sobre sus características, ¿no? ¿Cuál va a ser la relación entre España y el Virreinato del Perú? Muy bien. Eh, Sin duda, el monopolio comercial, ¿no? España ejercía un monopolio con sus colonias, en este caso con el Virreinato del Perú. Es importante recordar que ¿qué es un monopolio? Bueno, es cuando una institución tiene el control total de los bienes y servicios en un determinado mercado. En este caso, España tenía un control absoluto de los productos que se exportaban y se importaban de sus colonias, ¿no? Solo España podía comercializar con sus colonias. Eso va a provocar, pues, sin duda, un estancamiento en la industria de sus colonias. Esto va a provocar, pues, sin duda, una crisis tremenda, debido, pues, a que los productos que España llevaba hacia América eran altos, eran precios muy altos, difíciles obviamente de poder pagarlos. Por otro lado, el Perú o el Virreinato del Perú no podía obviamente exportar sus productos a otros países porque estaba prohibido. Solamente se le podía vender a España. Para ello, pues, habían importantes puertos que concentraban justamente este tráfico comercial. En España, pues, era Sevilla, y en el caso de el Virreinato del Perú era el puerto del Callao. Entonces había pues obviamente una concentración, ¿no? Un monopolio importante entre España y el Virreinato del Perú. Todos los productos que salían a España o venían de España eran a través del puerto del Callao. Habían puertos auxiliares, ¿no? Que servían pues de nexo para llegar al puerto del Callao, que era pues el destinatario final. Hablamos del puerto de Portobelo, que actualmente queda en Panamá, y el puerto de Cartagena, ¿no? Que actualmente queda en Colombia. Estos puertos servían justamente para el tráfico comercial. Mayormente, ¿qué es lo que se exportaba o se importaba? Bueno, España importaba tela, productos o bienes terminados de otros países capitalistas, de Inglaterra, por ejemplo, pero también obviamente enviaba a sus colonias el tráfico de esclavos, ¿no? Recordemos pues que en tiempos donde los esclavos provenientes de África Occidental eran capturados, ¿no? Por otras etnias, estas fueron luego vendidos a los portugueses, a los ingleses, y los españoles eran los intermediarios en la cual pues traían estos esclavos a sus colonias para trabajar en los campos, por ejemplo, los campos de algodón, etcétera. Pero también estaba pues el tráfico comercial de metales preciosos, en la cual España extraía los metales del Virreinato del Perú, principalmente de la minería de Potosí, ¿de acuerdo? España tenía también otra característica, ¿no? Era mercantilista, ¿no? Estaba bajo esta forma de capitalismo en la cual se dice pues que la acumulación de metales preciosos hacía que una nación pueda progresar, ¿no? Esa era la idea que se tenía en ese tiempo. Idea que obviamente solamente España realizaba, ya que otros países como Inglaterra, Holanda, por ejemplo, tenían otra perspectiva, ¿no? Otra forma de ver el capitalismo. Entonces, ahora, en el caso de España se le conoce como bullonismo, ¿no? Que es obviamente la acumulación de estos metales, pero en lingotes, ¿no? Lingotes de oro, plata, en la cual pues se extraían y se llevaban hacia España. Ahora, van a haber dos importantes instituciones que van a proteger justamente el monopolio comercial, una en España y otra en el Virreinato del Perú. Hablamos pues de la Casa de Contratación de Sevilla, ¿de acuerdo?
y el Tribunal Consulado de Lima, ¿no? Eran pues los grupos de poder que tenían en tiempos del virreinato. La Casa de Contratación de Sevilla, jóvenes, tenía, enviaba productos a América, ¿no? A través de Portobelo hacia el Callao, mediante sistemas de flotas y galeones, y velaban obviamente por el monopolio comercial, ¿no? Eran los encargados obviamente de que el comercio se desarrolle bajo los dominios y bajo los intereses de España. El Tribunal Consulado de Lima tenía a su vez la función de supervisar las embarcaciones y resolver algunos litigios comerciales. Ellos enviaban hacia Portobelo pues a la Armada del Sur para llevar pues la mercancía, para llevar las mercancías europeas al Callao, por ejemplo, ¿no? Que eran encargados de desarrollarlo, ¿no? Entonces, las mercancías que se iban de Sevilla, por las mercancías de Europa a América, iban hasta Portobelo y el Tribunal Consular de Lima enviaba su armada y esas mercancías las llevaban al puerto del Callao para ser repartidas, ¿no? Pero la función principal del Tribunal Consulado de Lima era pues supervisar, ¿no? Las embarcaciones obviamente que iban a partir a Sevilla con todo el cargamento de metales preciosos, ¿no? Entonces ese va a ser la forma o las funciones que van a tener estas instituciones. Y hay que recordar pues que justamente al tener ambas este monopolio total, absoluto, van a obtener un poder económico importante, ¿no? Tanto así que incluso tanto la Casa de Contratación de Sevilla como el tribunal van a pelear, van a tener una pugna, ¿no? Por la hegemonía y el poder económico. El Tribunal de Consulado de Lima, por ejemplo, tenía tanto poder, jóvenes, tanto poder económico que cuando la América Latina, o en este caso Sudamérica, empieza pues a rebelarse contra el poder español, van a formarse juntas gobernativas, juntas de gobierno, perdón, en varios lugares, ¿no? En Buenos Aires, Caracas, etcétera. El virrey Abascal, como no tenía pues el suficiente dinero para poder repeler contra estos levantamientos, pide apoyo al Tribunal Consular de Lima y este le da pues le otorga crédito, le otorga mucho dinero para poder enfrentar estos levantamientos y logra vencer a todos. Las únicas juntas de gobierno que sobrevivieron fueron la de Caracas y Buenos Aires. Entonces ahí vemos pues el papel importante que tuvo el Tribunal Consulado de Lima para evitar, ¿no? Que Sudamérica pues pueda levantarse contra el poder español. Porque hay que recordar pues que el Virreinato del Perú fue la institución más fiel y más leal a la corona española. La independencia del Perú más bien se dio por una presión internacional, por una presión pues de los países, de los criollos periféricos, ¿no? De Buenos Aires, Caracas. Fue una independencia impuesta, ¿no? Ya que el objetivo era acabar con el virreinato del Perú para que estas naciones puedan liberarse completamente del yugo español. Y eso lo vamos a ver bastante en lo que es la independencia del Perú, no se preocupe. Lo importante es que son estas las instituciones que van a ejercer, ¿no? Cierto predominio, ¿no? En la economía, o van a tener, digamos, un protagonismo importante en la economía del virreinato. Ahora, ¿cuál es la más importante actividad, jóvenes? ¿Cuál es la más importante actividad en la época colonial? Preguntan bastante eso, jóvenes, ¿eh? La principal actividad económica, jóvenes, es la minería. ¿Ah? No olvidarse esa parte, por favor. Si es posible, anótenlo, porque eso es fundamental, ¿no? La principal actividad, ¿no? del Virreinato de Perú fue la minería, ¿no? Hay que recordar, pues, que ya incluso desde los tiempos del virrey Toledo se había pues organizado la minería, que permitió pues que se convirtiera en una actividad muy importante, ¿no? Ahora, entre las principales medidas, por ejemplo, era pues agrupar a los indígenas en nuevos centros urbanos y pueblos jóvenes para disponer pues de ellos en diferentes tareas y mejorar pues su control. Recordemos pues que Toledo había realizado lo que se conoce como las reducciones, ¿no? Para no solamente poder cobrar mejor los impuestos, sino también reclutar para poder utilizarlos como mano de obra en los principales yacimientos mineros, principalmente en Potosí, donde se producía pues gran cantidad de extracción de plata.
E incluso Toledo pues implementa lo que es la mita minera, ¿no? Que es una forma de explotación terrible en la época colonial. Y fomentar pues la extracción de mercurio o el azogue para poder... eh, el azogue era muy importante porque permitía eh, separar las impurezas de los metales preciosos. Entre los principales yacimientos jóvenes, porque en la época colonial había más de 500 yacimientos mineros que se explotaban, pero entre las más importantes destacan la de Potosí, ¿de acuerdo? Que producía plata. En Huancavelica había otra también, que es Castro Virreina, ¿ya? Ahí pues se extraía azogue, ¿de acuerdo? Para limpiar pues la plata, ¿ya? Entonces no olvidarse por favor esa parte, jóvenes, que es obviamente importante tomar en cuenta. Tenemos, por ejemplo, otra minería, bueno, la de Cayoma, la de la Icacota, la de Cerro de Pasco, que va a ser descubierta pues allá por 1567 y todo ello, ¿no? Entonces es importante, obviamente, tomar en cuenta. Muy bien. Entonces, los más importantes centros mineros era Potosí por la extracción de plata y Castro Virreina por el azogue, ¿no? Que era fundamental para los intereses, obviamente, de España, ¿sí? Entonces es importante aclarar esa situación. Eh, Obviamente, pues el objetivo, ¿no? de la explotación minera, pues era acumular metales, ¿no? para los intereses de la corona española, ¿sí? Muy bien. Profesor, ¿y qué pasó con la agricultura? ¿Qué pasó con otras actividades? Bueno, en el caso de la agricultura, era una actividad secundaria durante el Virreinato del Perú. Por ejemplo, los latifundios estaban pues en manos de los españoles y los criollos. Por ejemplo, las haciendas de la costa producían azúcar para poder exportarla. Y las haciendas pues en los Andes, por ejemplo, se abastecían ¿no? abastecían pues a las minas, ¿no? Todo para la explotación, obviamente, en este caso los cultivos eran para los alimentos pues de los que trabajaban en la mina, ¿no? La forma de explotación obviamente era el yanaconaje en los Andes y la esclavitud en la costa. Eso lo vamos a ver más adelante cuando hablamos de la forma de explotación. Obviamente pues el objetivo, ¿no? Era pues abastecer pues productos en las minas y las ciudades, ¿no? Ese era el objetivo que tenía la agricultura. No obviamente se utilizó esto para poder exportar, ¿no? Como en el caso de la minería, ¿no? Más que todo la agricultura se utilizó para el abastecimiento interno de las necesidades de la población, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que también hay que tomar eh, en cuenta. Muy bien, vamos entonces a ver. Y con respecto al comercio, profesor, bueno, el comercio básicamente, el objetivo del sistema comercial monopólico español pues era concentrar la mayor cantidad de dinero y metales preciosos, ¿no? Siguiendo pues determinadas pautas monopólicas, ¿verdad? El comercio pues se realizó mediante el sistema de flotas y galeones, ¿no? Todos estos barcos viajaban juntos, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente ya eran tiempos donde los piratas y los corsarios, muchos de ellos pagados por los enemigos de España como Inglaterra y Holanda, eh, obviamente tenían que defender pues las mercancías que se trasladaban de América hacia España. Entonces las flotas pues salían desde Sevilla hacia Cartagena, ¿de acuerdo? O Veracruz o Portobelo, por ejemplo, que eran otros importantes puertos. Por ejemplo, Veracruz era el puerto más importante en México, ¿no? En el Virreinato de Nueva España. Portobelo, por ejemplo, era otro puerto importante auxiliar que luego de Portobelo pasaba pues al puerto del Callao, ¿no? Y partía obviamente con la Armada del Sur, ¿no? Que era obviamente la flota que resguardaba las mercancías traídas o provenientes de España. Entonces la metrópoli pues suministraba pues las colonias recursos, ¿no? Mayormente que España que llevaba a sus colonias papeles, textiles, vinos, aceites, esclavos, y las colonias pues le entregaban metales preciosos, ¿no? Que eran importantes para la corona española. Ahora, un dato interesante, jóvenes, durante el siglo XVI y XVII, Lima y el puerto del Callao se habían convertido pues en un gran eje comercial y financiero,
¿no? Que tenía incluso relaciones comerciales desde Centroamérica y por toda Sudamérica hispánica. Incluso se establecieron vínculos mercantiles con Filipinas en el Extremo Oriente, ¿no? A través obviamente de el virreinato de Nueva España, ¿no? Que es en este caso o el virreinato de México, como quieran llamarlo, ¿no? Entonces, ahora, el gran problema es que dado pues al rígido sistema monopólico comercial, muchos comerciantes optaron por eludir pues las cargas tributarias y el sistema de flotas, practicando pues el contrabando, ¿no? Ese es cuando hay un problema pues cuando se ejerce el monopolio, ¿no? Obviamente este contrabando va a tener pues cierta complicidad pues con los comerciantes ingleses que querían romper con este monopolio comercial y obviamente llevar a América sus propios productos, ¿no? Pero no solamente va a tener problemas con los ingleses, los españoles, ¿no? También va a tener problemas con los franceses, con los holandeses. Ahora, ya para el siglo XVIII, por la presión de Inglaterra, pues el rey de España, Carlos III, de la dinastía de los Borbones, establece pues el libre comercio, ¿no? Y obviamente pues esto va a permitir pues un mayor hegemonía de los productos ingleses en nuestro continente. ¿De acuerdo? Entonces eso es también algo que quería yo compartir con todos ustedes. Muy bien, vamos a ver aquí. Bien, vamos a hablar ahora un poco sobre los impuestos coloniales. Es algo que nos viene bastante, así que vamos hoy día a estudiarlos un poco para que más o menos tengamos una idea, ¿no? De este tipo de impuestos. Empecemos, jóvenes, con el quinto real, ¿no? ¿Por qué se le llama así? Bueno, es la quinta parte de los metales extraídos, ¿no? Aquí en la colonia, y obviamente eran para la corona española, ¿no? O sea, la quinta parte obviamente de los metales que se extraen va a parar a manos de la corona española. La alcabala, ¿no? La alcabala es un impuesto por la compra y venta de mercancías. Hay que recordar pues que este impuesto todavía existe, ¿no? Pero no tenía no para la compra y venta de mercancías en sí, ¿no? Pero sí, ¿no? En los municipios, por ejemplo, todavía tienen este impuesto. El almojarifazgo es un impuesto de carácter aduanero. Es un impuesto por la importación y exportación de productos. ¿De acuerdo? La media nata, eh, en este caso, era un impuesto que afectaba los sueldos de los funcionarios públicos, ¿no? Parte de su sueldo obviamente era extraído para poder obviamente utilizarlo para en este caso, beneficio pues de la colonia. ¿De acuerdo? Esa es la media nata, ¿no? Era un impuesto en el cual se le afectaba el sueldo de los funcionarios públicos. Eh, otra, mm, Otro impuesto muy poco difundido es el cabezón, en el cual era un impuesto por la propiedad rural que no era explotada. La avería era un impuesto para financiar a la Armada del Sur, que justamente que se les había mencionado, ¿no? Que era el que resguardaba pues, los productos que iban hacia España o que venían de ahí. Eh, Era pues para proteger pues a los barcos comerciales, ¿no? La composición era también otro impuesto por la legalización de las tierras, ¿no? O sea, para poder legalizarlas tenías que obviamente también pagar un impuesto, ¿no? El cobo era pues un impuesto por acuñar monedas. Hay que recordar pues que las primeras monedas que traen a América vienen acá, se fundan aquí en el Perú, ¿no? En la Casa de la Moneda, por ejemplo. La derrama es un impuesto para financiar a la corona española en épocas de guerra, ¿no? Este era un impuesto netamente en la cual la élite tenía que pagar. Eh, entonces es algo que quería justamente compartir con ustedes, ¿no? Digamos y primicias obviamente era un impuesto en beneficio de la iglesia donde tú tenías que pagar pues un, en este caso, la décima parte, obviamente, del sueldo. Acá también no hemos mencionado el tributo indígena, ¿no? Que era pues que todo indígena tenía que pagar, pues, ¿no? Como parte, obviamente, de sus labores, tenía que ser un pago correspondiente. Entonces, estas, digamos, eran las formas de impuestos que se daban en tiempos de la colonia, ¿no? En los tiempos de la colonia. Vamos a ver acá las formas de explotación que se daban ¿no? en el virreinato del Perú. Empecemos con la mita minera, ¿no? Impuestas por eh, el virrey Francisco de Toledo.
La mita minera consistía básicamente en que todo indígena tenía que trabajar en la mina, ¿no? Era una especie de pago que tenía que hacer, un servicio que tenía que ser obligatorio. El encargado de reclutar a los mitayos mineros, era pues el corregidor, con la complicidad del curaca, o en este caso del cacique, ¿no? El cacique estaba obligado pues a reclutar jóvenes para poder obviamente llevarlos a la mita minera. Por eso la importancia obviamente de las reducciones, para que el corregidor no solamente cobre los impuestos, sino también reclutar eh, pobladores para los yacimientos mineros. De todas las formas de explotación en el virreinato, la más cruel, la más terrible era sin duda la mita minera, jóvenes. Primero porque era un trabajo muy riesgoso, no tenían los implementos necesarios para poder extraer estos metales, los pobladores se contaminaban con mercurio, en fin. eh, Además pues eran severamente explotados, ¿no? Constantemente eran golpeados por los capataces. Eh, la mita obrajera, ¿no? Era la explotación hacia los indígenas, en la cual tenían la obligación de producir textiles, ¿no? De confeccionar textiles. Ellos lo realizaban obviamente en los talleres artesanales, donde obviamente se confeccionaban textiles, calzados, etcétera, ¿no? Obviamente estos textiles solamente podían ser utilizados dentro del mercado interno, ¿no? Lamentablemente España prohibía su exportación. Es una lástima porque los textiles peruanos eran muy buenos por la calidad, por la fibra que tenían. Y qué cosa curiosa, ¿no? Hay que recordar pues que durante la primera revolución industrial, Inglaterra crece enormemente justamente por la venta de sus textiles a Europa y al mundo, ¿no? Entonces es algo contradictorio, ¿no? Que hay que tomar siempre en cuenta. Por si acaso, chicos, si se logra, acaba el sub, por favor, vuelven a hacer clic en el mismo enlace, por favor, ¿ya? Ya se nos acaba. Entonces, una vez que se acabe, por favor, vuelven a hacer clic en el mismo enlace para continuar con la clase, ¿sí? Vamos a esperar un ratito que termine. Y no olviden, por favor, hacer sus rondas de preguntas al final, los que desean, ¿ya? Para que luego se trasladen a la clase de trigonometría a las 10:50 aproximadamente. Muy bien. Continuando con la mita obrajera, jóvenes, hay algunas cosas que también me gustaría compartir con ustedes porque nos pueden venir como pregunta examen. Por ejemplo, entre los más importantes talleres textiles, le podemos encontrar en Quito. De todas, la más importante es la de Quito. Quito tenía un taller donde se elaboraban en muy lindos textiles, pero repito, ¿no? Todos estos textiles, todas estas confecciones mayormente pues era para uso interno, ¿no? Muchos de ellos incluso eran abastecidas a los centros mineros. También tenemos talleres en Junín y el Cusco, por ejemplo, que sin duda fueron importantes talleres de textiles, ¿de acuerdo? Ahora, otro punto importante, hablando pues de la mito obrajera, eh, eh, es importante destacar, eh, por ejemplo, Antonio de Rivera, eh, él fundó el primer obraje en Jauja, allá por el año de 1545. Ahora, posteriormente pues se difundieron por todos los Andes del centro y la parte sur andino, ¿no? Donde van a utilizarse estos talleres para la producción de tejidos, o de textiles, perdón, ¿no? Ahora, en un principio, jóvenes, la corona española dictó medidas para que la población americana consuma los tejidos europeos, ¿de acuerdo? Pero después permitió pues la apertura de nuevos obrajes en América, ¿no? Pero obviamente para el consumo interno. En ningún momento o de ningún modo España iba a permitir pues que los tejidos que salían de sus colonias puedan abastecer al mercado internacional. ¿De acuerdo? Eso es también importante tomar en cuenta. Ahora, después de 1570 aproximadamente, los obrajes crecieron y alcanzaron pues una gran expansión y producción, ¿no? A finales, pues, del siglo XVI, ¿no? Entonces es algo que también importante tener en cuenta. Muy bien.
Otra cosa que también quisiera yo recalcar acá, jóvenes, que de repente como pregunta examen, eh, ya lamentablemente a finales del siglo XVIII, o perdón, a la mitad del siglo XVIII, los obrajes del Cusco, Junín, habían decrecido en cuanto a su calidad y producción, ¿ya? Pero en la segunda mitad de ese mismo siglo, los obrajes nuevamente vuelven a alcanzar, ¿no?, un crecimiento económico importante que se va a prolongar pues hasta finales del siglo XVIII, ¿no? Ahora, una de las nuevas características del trabajo en los obrajes jóvenes era pues encontrar asalariados libres, ¿no?, de la mitad minera y sentarse pues en el mercado minero del Alto Perú para abastecer básicamente estos productos hacia ahí, ¿no?, hacia ese lugar. Ahora, el intervencionismo pues del Estado colonial impedía pues la competencia de productos americanos con los traídos de España, ¿no? Obviamente, ¿no? Ese era el propósito. España quería producir sus propios tejidos y no querían competir pues con los tejidos de sus colonias porque obviamente eran de mejor calidad, ¿no? Entonces, eso es algo que también hay que resaltar. Lo cierto es pues que la mitad obrajera pues sin duda eh, ha sido, digamos, un papel muy importante, ¿no?, en la actividad económica del Virreinato del Perú. Obviamente no se compara pues a la actividad minera, pero es importante destacarlo. Um, la mitad de plaza, jóvenes, son aquellos mitayos que se van a encargar pues del trabajo básicamente en la construcción de edificios, la limpieza pública, etcétera, ¿no? Ese, digamos, la forma obviamente de, de- de trabajo obligatorio que tenían que hacer, ¿no? El yanaconaje, por su lado, era también pues un trabajo terrible en el cual los indígenas tenían que eh, realizar en las haciendas de sus amos, de sus patrones, ya sea del criollo o del español, y obviamente estaban bajo condición de servidumbre, ¿no? Y anaconaje obviamente que se mantuvo incluso hasta tiempos de la República, ¿no? Imagínense, ¿no? Hasta inicios del siglo XX el anaconaje era algo que se mantenía en nuestro país. El pongaje hay de repente hay cierta confusión, ¿no? Con el yanaconaje. El pongaje pues era un trabajador indígena que realizaba servicios domésticos especializados, ¿no?, de acuerdo a su habilidad que tenía, ¿no? Pero eso obviamente también era un tipo de servidumbre que se realizaba. Profesor, ¿había manera pues de repente de evitar este tipo de trabajo? Bueno, al menos que fueses un cacique, claro que sí, pero también podías evitar este tipo de trabajos tormentosos con un pago, ¿no?, a la cual pues se le conoce como si no me recuerdo, faltriquera, ¿no? La faltriquera puede ser un pago que hacían los indígenas para exonerarse de la mita, pero muy poco lo hacían porque eran obviamente precios altos y la mayoría pues los indígenas no tenían pues el dinero para poder obviamente librarse de este tipo de explotación, ¿no? Entonces, repito, ¿no? La faltriquería o perdón, la faltriquera era pues un pago que tú hacías para liberarte de estos de exonerarte, ¿no?, de estos tipos de mitas, ¿de acuerdo? Entonces es algo que siempre es bueno tener, tener en cuenta. Muy bien. Eh, vamos a continuar un ratito. Vamos a ver un ratito. Muy bien. Vamos ahora a hablar sobre la organización política. ¿De acuerdo? Vamos hoy día a hablar un poco sobre las funciones de cada uno, tanto en la metrópoli como en la colonia, ¿sí? Vamos entonces a referirnos un poco eh, hacia ello. Muy bien, empecemos. Bueno, la organización política está dividida en dos sectores. Hay que recordar pues que el Virreinato de Perú se estableció en 1542 a través de la Real Cédula en Barcelona por Carlos I, en el cual pues ante el peligro pues que representaba pues para España las guerras civiles españolas y sobre todo por el poder político, eh,
eliminan pues no todo tipo de encomienda e instituyen el virreinato. A partir de ahí, jóvenes, el aparato político administrativo español estaba configurado de la siguiente manera. El rey, obviamente vemos ahí, él es la máxima autoridad eh, política. Hay que recordar pues que él firmaba unos documentos que solamente lo hacía por el poder que tenían, en este caso pues el rey a través de la Real Cédula. Y hay que recordar que durante el virreinato del Perú gobernaron dos dinastías, ¿no? Los Habsburgos entre los siglos XVI y XVIII y los Borbones entre los siglos XVIII y XIX, ¿de acuerdo? Los reyes, repito, dictaban las famosas reales cédulas. ¿Qué eran las reales cédulas, jóvenes? Eran las órdenes del rey, ¿de acuerdo? Es muy, muy importante. Y obviamente ellos, en su calidad de rey, ellos elegían pues a las autoridades religiosas. En última instancia ellos elegían a los virreyes, por ejemplo. A las más importantes autoridades, los elegía obviamente el rey de España, ¿no? Entonces ese era el poder obviamente el que alcanzaban ellos, ¿de acuerdo? Que era muy, muy importante mencionar. Ahora bien, debajo del rey estaba el Consejo de Indias, ¿no? El Consejo de Indias. Eh, Tenía varias funciones. Aparte de aconsejar al rey de España, ellos diseñaban la política administrativa y también las leyes para las colonias, ¿no? Enviaban incluso visitadores a las colonias para supervisar a los virreyes. Ellos enviaban a los corregidores también. E incluso ellos proponían al rey de España los candidatos para el virreinato, ¿no? Para ser virreyes, por ejemplo. Entonces, y además, el Consejo de Indias realizaba pues el juicio de residencia a las autoridades que habían terminado su cargo, ¿no? Por ejemplo, los virreyes cuando terminaban su mandato iban a España y eran obviamente interrogados por el Consejo de Indias, en el cual ellos pues iban a hacer una serie de preguntas, iban a dictaminar pues qué tan bueno o malo fue su gobierno, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa era la función, obviamente, que tenía el Consejo de Indias, ¿no? Y era, pues, la última instancia también en el tema judicial, ¿no? Era, pues, también tenía funciones de administrar justicia, por ejemplo, ¿no? En última instancia. Entonces, eso, digamos, eran las instituciones más poderosas en la metrópoli española, junto con la Casa de Contratación de Sevilla, que ya habíamos estudiado. Ahora hablemos un poco sobre la administración colonial. A la cabeza está el virrey. Ahora, a lo largo de del virreinato del Perú, que hemos tenido pues casi 300 años de dominación española, hay que recordar pues que hemos tenido 40 virreyes. El primer virrey pues fue sin duda Blasco Núñez de Vela, y el último virrey pues fue, en este caso, José de la Serna, ¿no? Que pierde pues en la batalla de Cucho en 1824. ¿Cuál es la función del virrey? Bueno, es la máxima autoridad colonial, es el representante del rey en las colonias, por supuesto, preside pues la Real Audiencia, correcto, y obviamente elige también autoridades religiosas para el virreinato, ¿no? A la cual pues se conoce como el vicepatronato. Pero la función tal vez más importante que tiene el virrey, y eso obviamente hay que resaltarlo, es justamente velar por el tesoro público. ¿Ya? Es garantizar que la actividad minera se realice para beneficio de la corona española. Aparte de ser pues capitán del ejército y, ¿no? y elegir autoridades religiosas, como mencioné hace poco, era pues hacer pues de que la corona española pueda beneficiarse de la extracción de los metales preciosos. Esa era la función principal del virrey, ¿no? Eh, Sin duda pues algo que es importante mencionar. Otra importante institución en la época colonial son las audiencias, ¿no? Fue la máxima tribunal de justicia, ¿de acuerdo? Eh, Ahora, de hecho, pues, claro, asume funciones políticas del virrey,
¿no? En caso pues de ausencia, ¿no? Por ejemplo, cuando el virrey muere o todavía no llega un nuevo virrey, la Real Audiencia pues toma el control, ¿no? Del virreinato. Esto sucedió, por ejemplo, cuando se murió Blasco Núñez de Vela, la Real Audiencia tomó el control. Cuando se murió el señor Hurtado, también, ¿no? El virrey Mendoza, perdón, también tomó el control de la Real Audiencia, ¿no? Pero la Real Audiencia básicamente es un tribunal de justicia formado por jueces a la cual pues se llamaban los oidores, ¿no? Entonces, repito, ¿no? Este Tribunal de Justicia reemplaza al virrey en caso de ausencia, muerte o enfermedad, ¿no? Ese también es importante tomar en cuenta, ¿de acuerdo? A ver, un ratito. Continuar. Perfecto. Eh, Otra importante institución son los corregimientos, ¿ya? Estaba a cargo de un corregidor que era un gobernante de una provincia en la cual la función era pues cobrar tributos, reclutar indígenas, ¿no? Ya sea para la mita minera y para realizar pues el nefasto reparto mercantil que ahora voy a explicar. Estos corregimientos son los que van a reemplazar en la época colonial a las encomiendas, ¿no? En la cual pues el encomendero pues tenía grandes cantidades de tierras a su cargo, ¿no? Entonces, en este caso, pues, la corona española reemplaza las encomiendas, eh, pero en este caso, por los corregimientos. Pero lamentablemente, pues, los corregidores van a ser las autoridades más abusivas en la época colonial, ¿de acuerdo? Entonces es algo muy, muy importante tomar en cuenta. Muy bien. Ahora bien, otro hecho destacado, jóvenes, que justamente quería yo mencionar, eh, era pues con respecto a, bueno, los corregidores, repito, ellos cobraban pues los tributos, organizaban la mita con el apoyo del cacique, que yo lo había mencionado hace poco, pero los corregidores también hacían lo que era el reparto, realizaban el reparto mercantil, ¿no? Que era la venta forzosa de artículos en este caso, a los indígenas, muchos de ellos pues con precios muy sobrevalorados y artículos que no eran importantes para los indígenas, ¿no? Espejos, medias de seda, en fin, ¿no? Es más, ¿no? Uno de los grandes levantamientos de Tupac Amaru II justamente se dio justamente por el abuso pues de los corregidores hacia los indígenas, ¿no? Ahora hay que recordar pues que tras la muerte justamente de Tupac Amaru II, los corregimientos pues fueron reemplazados, ¿no? Eh, por las intendencias, ¿ya? Entonces, eh, repito, ¿no? Los corregimientos van a ser luego, después de las grandes rebeliones indígenas, van a ser reemplazados por las intendencias a cargo de un intendente. Y estas intendencias a su vez van a convertirse en departamentos. Ahora, actualmente nuestro territorio peruano no está dividido por departamentos, sino por regiones, ¿no? Eso también hay que tomar siempre en cuenta. Y por último tenemos pues a los cabildos, ¿no? Se encargan pues de la administración de los centros urbanos, de las ciudades, del ornato, de la limpieza, ¿no? Las autoridades pues del cabildo pues, eran los alcaldes y los regidores. En ese tiempo pues, habían dos alcaldes y su mandato era solamente de un año. Ahora, los indígenas también tenían su propio alcalde, ¿no? Los conocidos Barayoc, ¿no? Pero eran obviamente alcaldes o autoridades netamente de los indígenas, ¿de acuerdo? Entonces, eso básicamente es lo que yo quería enfocar. Entonces, eso digamos son las instituciones más importantes que podemos tomar en cuenta, ¿no? En fin, ¿cuál es la diferencia, profesor, entonces entre cacique y barayo? Bueno, el cacique era el noble indígena que asiste al corregidor en sus funciones, mientras que el barayo pues era el alcalde de la reducción, ¿no? De ese pequeño grupo de personas que habían sido unidas a la fuerza para poder ser utilizados en la mita minera y asiste pues al cacique en sus funciones, ¿no? Entonces, esa digamos era la característica que tenían estos grupos, ¿de acuerdo? Que era importante mencionar, ¿no? Eso es en cuanto a la organización política, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a continuar. A ver acá.
Perfecto. Vamos a ver ahora un poco sobre la organización social, ¿no? Que es obviamente importante mencionar. A ver, en muchos libros de historia, historia de Perú, sobre todo cuando hablamos de organización social, claro, se habla un poco sobre o su organización en sí. Hablamos básicamente de República de Indios y República de Españoles, ¿verdad? Eso sí, claro, eso lo hemos visto bastante, en la cual pues es una forma de organización, ¿no? Que se va a dar en tiempos de la colonia. Pero cuando nos referimos netamente a la sociedad en sí, es importante destacar lo siguiente, ¿no? Que es un preámbulo que quisiera yo contar, mencionarles. Por ejemplo, en los tiempos del Tahuantinsuyo, la población peruana pues se contabilizaba por decenas de millones, más o menos se calcula que había entre 7 a 10 millones de habitantes aproximadamente, ¿no? Pero durante el proceso de invasión española hasta la creación del virreinato, el nivel demográfico había descendido de manera considerable, ¿no? Es decir, la población o la sociedad en la época colonial, el grupo de indígenas era mucho menor, ¿no? Hablamos de unos cuantos de miles nada más. ¿Cuáles fueron las causas, obviamente, por la cual hubo un descenso demográfico? Bueno, la explotación indígena, pues, en los obrajes mineros, principalmente, en las encomiendas, las epidemias, pues, que habían traído los europeos, ¿no? La viruela, la varicela, la peste bubónica, la, la, ¿cómo se llama esto? La influenza, ¿no? Que es la gripe, también obviamente mató a muchos indígenas. Las guerras de invasión, ¿no? Que entre los españoles y contra la resistencia indígena también causó pues un decrecimiento tremendo de la población indígena. Los suicidios, el alcoholismo que también pues generaba por la desestructuración de la sociedad andina también. Eso provocó pues el decaimiento de la sociedad. Entonces, la nueva sociedad colonial se estaba formando pues sobre patrones de una organización netamente europea, ¿no? Con algunas pues reminencias andinas, pero en menor medida. En base a esa situación, jóvenes, la estructura social eh, colonial, ¿no? Eh, eh, va a estar básicamente conformada de la siguiente manera. A la cabeza está la clase dominante, formada por la nobleza peninsular y por la aristocracia criolla. ¿Cuál es la gran diferencia de ambos? Bueno, el noble peninsular es aquel español que viene al virreinato de Perú por un cargo, puede ser virrey, oidor, pero que no permanece mucho tiempo, ¿no? O que en este caso nace en España, ¿no? No tiene ningún vínculo con el territorio o la colonia. En cambio, el criollo es aquel que nace en el continente americano, que nace en la colonia, ¿no? Y por lo general, pues siempre va a haber ciertas diferencias entre el criollo y el noble peninsular, ¿no? Siempre los criollos han sido relegados de la autoridad política, ¿no? Es decir, los mejores cargos públicos eran para el peninsular y al noble y al aristócrata criollo no se le permitía, ¿no? Tener algún tipo de participación en la política de la colonia. En tercer lugar, de la clase dominante tenemos a los caciques, que eran pueblos descendientes de estos curacas que habían apoyado a los españoles contra los incas. Claro que dentro de estos caciques también habían descendientes de los nobles incas, ¿no? De las panacas que al final pues se someten al dominio español y obviamente están exentos de cualquier tipo de impuesto o mita. Ellos tenían pues, vivían de manera privilegiada, incluso tenían su propio sistema educativo. ¿Dónde termina el poder de los caciques? Cuando se instaura la república, ¿no? Con la república los caciques pierden todo tipo de poder. En las clases dominadas tenemos pues a los criollos pobres. Se le llama así porque obviamente eran personas que no provenían de grandes familias, ¿no? Eran por lo general profesionales o algún tipo de oficio que tenían, pero que no, repito, no provenían de las grandes familias aristocráticas, como sí lo eran pues los criollos que estaban en la cúspide, ¿no? En la clase dominante.
Los mestizos mayormente también van a empezar a tener mucha importancia en la época colonial. Hay que recordar pues que los mestizos surgen, ¿no? Por esta fusión biológica entre el español y el indígena, producto de la conquista o de la invasión española. Y luego tenemos pues en este caso a los indígenas, que a su vez estos indígenas se dividen en mitayos y yanaconas, ¿no? Los mitayos pues son aquellas personas que van a trabajar ya sea en la mina, ya sea en los obrajes, ¿no? Por eso se le llaman pues mitayos mineros, mitayos obrajeros, o los yanaconas que van a trabajar pues para el español o para el criollo, ¿no? En sus haciendas. Y por último tenemos a los esclavos, ¿no? Estos esclavos se ven traídos de América, no, perdón, perdón, de África Occidental. Ahora, mayormente estos esclavos eran traídos para trabajar en las haciendas, ¿no? En las haciendas de la costa, ¿no? Para el cultivo del algodón, por ejemplo. Aquellos esclavos que se escapaban, ¿no? De las haciendas, se les conocían como cimarrones. Y muchos de estos esclavos logran refugiarse y hacer sus propias viviendas, sus propias aldeas, a la cual pues se le llamaban palenques, ¿no? Era pues el refugio de esos cimarrones, ¿no? Entre los palenques más famosos pues tenemos la de Chincha y la de Huachipa, por ejemplo, ¿no? Que eran obviamente lugares donde los mitayos se albergaban y se alejaban pues de las haciendas porque eran obviamente cruelmente explotados, ¿no? Ellos, cada esclavo obviamente era marcado con una herramienta a la cual se le llamaba carimba, donde lamentablemente pues para poder, digamos, diferenciarlo, pues, ¿no? A qué esclavo pertenecía, de quién era el esclavo, ¿no? Porque recordemos que los esclavos eran comprados y vendidos en los diferentes mercados y el amo, el dueño, el patrón, pues podía reclamar, pues, ¿no? Como porque era parte de su mercancía, lamentablemente. En la época colonial pues había dos tipos de esclavos, ¿no? El esclavo recién llegado, a la cual lo llamaban esclavo de bozal, y estaba pues el esclavo eh, ya adaptado a la colonia, que ya había asimilado las costumbres, ¿no? Del nuevo mundo, a la cual pues se le conoce como perdón, esclavo ladino, ¿de acuerdo? Esa, digamos, era la característica de los esclavos en la colonia, ¿de acuerdo? Entonces es algo también importante mencionar. Ahora, pues los esclavos pues no solamente eran utilizados pues en las haciendas, ¿no? Pues los eran utilizados para diversas también trabajos, también debido pues a las necesidades, ¿no? Que se den. Dentro de la estructura social van a pues a mezclarse estos grupos por la cual pues van a formar la identidad nacional, bueno, la identidad de la época colonial, porque esa identidad nacional todavía no existe. Eh, Hablamos de lo que se conoce como las castas jóvenes, ¿no? Las castas, pues, obviamente, no es otra cosa, pues, que esta fusión biológica que va a haber en la colonia, donde, por ejemplo, ¿no? El mestizo al unirse pues bueno, en este caso pues el español con el indígena da forma al mestizo, por ejemplo, ¿no? El esclavo con el español forma al mulato, el mulato con el esclavo forma el sambo, el mestizo con el indígena, a la cual los españoles llamaban el cholo, el mulato con el indígena, el chino, ¿no? En fin, ¿no? Entonces van a haber pues una serie de mezclas que se van a dar, a eso pues se le llama pues las castas, ¿no? Que es la fusión obviamente biológica en tiempos de la colonia, ¿de acuerdo? En la colonia. Muy bien, vamos a ver esa parte. Ya, muy bien. Vamos ahora a enfocarnos rápidamente, ¿no? En de lo que es la cultura, ¿no? Las manifestaciones eh, culturales, ¿no? Empezamos con la educación, jóvenes, ¿no? Eh, la educación en tiempo de la colonia tuvo características feudales y coloniales, ¿no? ¿Qué características tenía la educación? Bueno, era clasista, ¿no? Por eso ahí coloqué elitista, ¿no? Era clasista, solamente ciertos sectores de poder podían lograr
adecuada educación, era en este caso memorista, ¿no? Y dogmática, ¿no? Muy represiva, que mayormente estaba a cargo de la iglesia, ¿no? Eh, ¿Por qué dice que memorista? Porque obviamente la educación ahí pues era manejada de manera rígida, el estudiante pues no podía debatir, no tenía no estaba prohibido pues de dar sus propias ideas, el maestro pues era el que todo, era el protagonista, ¿no? De la educación, y no le daba la oportunidad al estudiante pues de dar sus propias ideas, sus propios debates, en fin. Dogmática porque obviamente se manejaba pues bajo un modelo de la escolástica, ¿no? Era muy represiva, incluso con castigos físicos si es posible. Entonces era una educación obviamente muy propia de la época colonial, que incluso pues le hemos ido arrastrando hasta durante el tema de la República, ¿no? De la República Peruana, ¿no? Donde obviamente era pues muy notorio, ¿no? Los castigos físicos eran muy comunes, ¿no? En la educación peruana, ¿no? Entonces es algo que también tomar siempre en cuenta. Eh, Otro aspecto importante, lo que es con respecto a la educación, es que las clases más pudientes, ¿no? Podían ir a las universidades. Entre las más importantes pues está la de San Marcos, por ejemplo, creada pues por la Real Cédula de Rey de España un 12 de mayo de 1551, por ejemplo. Tenemos pues la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, en Ayacucho, la Universidad de San Antonio de Abate en el Cusco y la de San Agustín en Arequipa, por ejemplo, que obviamente pues eran, digamos, las más importantes universidades, ¿no? Que estaba obviamente reservada solamente para la nobleza peninsular y para la aristocracia criolla, ¿no? Eso obviamente es algo que también es importante resaltar. Eh, por ahí si me preguntan, profesor de San Marcos, eh, por quién de repente fue gestionada, ¿no? Bueno, fue promovida y gestionada por el fray Tomás de San Martín ante el rey Carlos I, ¿no? Era de la orden de los dominicos. Un dato importante, jóvenes, las primeras órdenes religiosas que llegan al Perú son los dominicos, ¿ah? Por si acaso. Los últimos fueron los jesuitas, ¿de acuerdo? La Universidad San Cristóbal de Huamanga más o menos se creó en 1677, mientras que la de Abate en el Cusco en 1692 y la de San Agustín en 1740, no, 1714 aproximadamente. ¿De acuerdo? Otro importante centro educativo después de las universidades eran pues sin duda los colegios mayores, ¿no? Las clases altas también asistían a esos colegios mayores como la de San Pedro, San Martín, y estos sí estaban a cargo de los jesuitas, ¿de acuerdo? Estos estaban a cargo de los jesuitas. Estos colegios mayores obviamente también eran muy importantes porque, y también estaban reservados solamente para los españoles y los criollos de las clases altas, ¿no? Quienes recibían pues una especie de educación secundaria, ¿no? Que también obviamente podrían obviamente aspirar a las universidades en un momento determinado. Los colegios menores, en un principio solamente estaba reservado también para los criollos, pero luego también se le admiten los mestizos. Estos colegios menores eran anexos de los conventos, donde se impartía pues una educación elemental para los criollos y para los mestizos, ¿no? Cuando hablamos de elemental, pues hablamos pues solamente de lo básico, ¿no? Por ejemplo, en los colegios mayores era indispensable, y mucho más en la universidad, hablar latín. En los colegios menores como que no era obligatorio. Por el cual, pues estos colegios, digamos, a lo mucho te permitía pues tener cierto desenvolvimiento en el plano social. Es decir, más le daban importancia pues a aquellos que estudiaban en los colegios mayores o universidades que a los que estudiaban en los colegios menores, ¿no? Eran más bien relegados. Aunque hay bueno importante resaltar, jóvenes, que en la época colonial uno podía eh, escalar socialmente, no tanto por la riqueza en sí que tuvieses, sino por haber asimilado las costumbres españolas en la colonia, ¿no? Por eso que muchos de ellos, por el afán de querer escalar posiciones sociales, eh,
visten como los españoles, adquieren las costumbres de los españoles, la religión católica pues era fundamental, ¿no? Para poder escalar posiciones, ¿no? Entonces eso era también la importancia. A diferencia de hoy en día que aquí para poder escalar posiciones, lo importante es el factor económico, ¿verdad? En la época colonial era más que todo asimilar eso, ¿no? Tal vez en el siglo XX o siglo XIX uno podía ser relegado socialmente por el color de piel, ¿no? Básicamente. Pero en la época colonial, al margen del color de piel, lo importante era pues las costumbres que tú tenías que tener, que tenías que obviamente en este caso hacer una asimilación, ¿no? De la cultura española. Eh, claro que obviamente para ellos, de hecho, pues solamente las élites podían tener ese privilegio, ¿no? Debido pues a esta forma de poder llevar, ¿no? A esta interacción social que se daba entre las élites, porque era muy, muy, muy cerrado, ¿no? Entonces, eso también es importante tener en cuenta. Muy bien. Eh, ahora, los indígenas también, pues en este caso los hijos de los caciques también pues podían recibir, ¿no? Una educación importante, obviamente pues inspirada pues en la cultura hispánica y católica, ¿no? Era básicamente para poder tener un control ideológico de estos cuando luego llega a tomar el poder, ¿no? De sus padres, ¿no? De hacer también caciques y poder tomar cierta influencia en la población. Ellos estudiaban pues en los colegios para caciques, ¿no? Como el más famoso de todos pues es el Colegio del Príncipe acá en Lima y el Colegio San Francisco de Borja en el Cusco, ¿no? Eh, Profesor, ¿y qué pasó con el resto de la población? Bueno, para la población común existían los colegios parroquiales, ¿no? Donde la iglesia pues enseñaba pues catecismo, la religión católica, algunos pequeños oficios así eh, menores en sí, donde pues prácticamente pues no le daban, digamos, eh, algo que puedan obviamente educarse pues como es debido, ¿no? Entonces, eso también es otro gravísimo problema que se va a dar. Pero bueno, lo cierto pues que los colegios de caciques también estaban pues, eran para la nobleza indígena y estaban también bajo el control de los jesuitas, ¿ya? De los jesuitas. Muy bien. Entonces, algo que quería yo compartir con ustedes el día de hoy. Muy bien. Y vamos a terminar esta parte con eh, la arquitectura, ¿no? De la época colonial. Eh, eh, con respecto a la escultura, no lo he tocado aquí en la diapositiva, pero voy a hacer algo breve con respecto a la escultura. Bueno, había dos tipos de escultura, tallas obviamente de Europa, ¿no? La popular y la funeraria. La popular, por ejemplo, destacan los retablos con escenas pues de la vida aldeana. Los más famosos que han quedado hasta el día de hoy jóvenes son los retablos de Ayacucho, por ejemplo, no sé si habrán visto de repente ese tipo de retablos muy, muy buenos. Y está pues la escultura funeraria, ¿no? Donde destacan pues las estatuas de los mausoleos, ¿no? Su principal representante pues ha sido el señor Baltasar Galván, por ejemplo, ¿no? Pero hoy día vamos a enfocarnos un poco sobre la arquitectura, ¿no? La arquitectura que aún todavía pues prevalece en nuestros tiempos, que sin duda obviamente va a ser importante, ¿no? En este caso nos vamos a referir, por ejemplo, al Paseo de las Aguas en el Rímac, por ejemplo, que sin duda ha sido, que hasta el día de hoy pues se puede apreciar. Jóvenes, pues si acaso se corta la transmisión, vuelven a entrar por favor para la última parte de historia del Perú, ¿de acuerdo? Así que por favor se vuelven a entrar o a hacer clic en este mismo enlace para poder, digamos, ya terminar la clase de hoy, ¿sí? Vamos a esperar entonces que termine para volver a continuar. Muy bien, entonces, con respecto a la arquitectura, podemos mencionar, mayormente todo esto se dio durante el gobierno del virrey Amat de Junyent, por ejemplo, el Paseo de las Aguas en el Rímac, que hasta el día de hoy existen, la Plaza de Toro de Hacho, el cementerio Presbítero Maestro, el primer cementerio que tuvimos. Antes, pues, durante la época colonial, la gente prefería enterrarse en las iglesias, ¿no? Debajo de las iglesias. Ahí pues están las famosas catacumbas. Y hablando de iglesias, pues también van a formarse pues las iglesias de San Francisco, la Merced, la Catedral de Lima, ¿de acuerdo? Que es obviamente algo
que es importante resaltar. Entonces, Lima obviamente va a tener un estilo europeo, ¿no? En la arquitectura. Mayormente, pues, hay que recordar, pues, que en España ha influenciado bastante la arquitectura musulmana, el arte morisco, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hemos percatado hoy por la Jerón de la Unión o hemos visto la Municipalidad de Lima, que está en la Plaza Mayor, vemos pues que tiene muy parecido, ¿no?, a la arquitectura en el mundo musulmán. Claro, entonces ha habido mucha influencia, pero también ha habido mucha influencia de la arquitectura francesa, ¿no? El arte clásico, ¿no? El barroco, churrigueresco, ¿de acuerdo? Es algo que también hay algo importante destacar. Eh, Hay un tema también me gustaría compartir con ustedes con respecto pues a los primeros periódicos que se van a dar en la época colonial. Posiblemente nos puedan preguntar, cosa que me parece que ya ocurrió. Por ejemplo, los primeros periódicos que se dieron en tiempos de la colonia fueron la famosa Gaceta de Lima y el diario llamado Erudito. Ahora, posteriormente, ya en tiempos de la emancipación, surge la Sociedad Amantes del País, ¿no?, que tiene como antecedente pues la Academia Filarmónica de Lima. La Sociedad Amante del País pues tuvo un órgano de expresión en este diario llamado El Mercurio Peruano, que estaba dirigido por Hipólito Unanue, considerado pues como el primer documento que empezó a sembrar la conciencia nacional y plantear pues el estudio del Perú, ¿no? Otra institución cultural importante es el Convictorio de San Carlos, ¿no?, fundado pues a raíz pues de la expulsión de los jesuitas, quienes controlaban pues la educación, ¿no?, tanto de los colegios mayores como el colegio de caciques. Eh, entonces, y este convictorio de San Carlos va a estar pues bajo el liderazgo de Toribio Rodríguez de Mendoza, donde ahí pues se van a formar por los próceres de la independencia. ¿De acuerdo? Entonces eso justamente quería yo comentar. Ahora, el tema de los jesuitas es muy interesante porque justamente el rey Amadi Yunet es lo que los logra expulsar. Y eso vino con pregunta. El virrey que expulsa a los jesuitas del Virreinato del Perú y de otras colonias, en este caso del Virreinato del Perú va a ser Amadi Yunet. ¿Cuál va a ser el pretexto de que los jesuitas estaban incentivando a los indígenas a rebelarse contra la corona española? Pero la verdad, jóvenes, es que la corona española ve a los jesuitas como un peligro latente. ¿Por qué? Porque los jesuitas, desde que se establecieron en el Nuevo Mundo, empezaron a acumular cada vez más riqueza. Su poder adquisitivo había crecido enormemente. Entonces, la corona española pues necesitaba pues recuperarse económicamente y qué mejor pues que apropiarse de los bienes que tenían los jesuitas. Y así ocurrió, bajo el pretexto pues que los jesuitas pues estaban incentivando rebeliones, estaban formando rebeldes, precursores. Entonces los españoles pues no tienen otra, eh, hacen pues en este caso una especie de excusa para poder apropiarse de los bienes de los jesuitas, ¿no? Entonces, eso es lo que obviamente va a ocurrir en realidad. Es muy parecido pues a lo que le pasó a los templarios, ¿no? Los templarios también empezaron a tener un predominio importante, se volvieron grandes mercantilistas, prestamistas, y los reyes europeos vieron un peligro en ellos y pues deciden pues en este caso perseguirlos, ¿no?, a los templarios, que habían acumulado pues mucha riqueza, sobre todo pues con los grandes, con las cruzadas que ellos habían realizado, ¿no?, en sus campañas militares. Bien, chicos, hasta aquí el tema de lo que es el virreinato del Perú. A ver, un ratito. Sí, así es.